es un conjunto de signos y síntomas que tienen en su haber un riesgo para enfermedad cardíaca, diabetes y algunas otras enfermedades crónico-degenerativas. Eso es en una etapa inicial. Este síndrome no es un síndrome nuevo, es un síndrome que fue descrito desde el siglo pasado. Desde el siglo pasado está este síndrome descrito. En un principio fue descrito como el síndrome X, y ustedes así lo van a ver referido en la literatura, por allá de los años 50, síndrome X. Posteriormente lo acuñaron como el síndrome de los 4 jinetes del apocalipsis. A partir de este siglo, pues ya lo englobaron en estas cuestiones ya de tipo específicamente metabólico, en donde predomina o el común detonante de todo esto es la obesidad. Ese es el centro sobre el que todo gira. Obesidad igual a hiperinsulinismo. Obesidad igual a hipertensión. Obesidad igual a triglicéridos y colesterol elevados. Obesidad igual a tensión arterial elevada. Esto es lo que engloba, lo que encierra al famoso síndrome metabólico. Sí, esto es lo que corresponde con síndrome metabólico precisamente. Vamos a encontrar algunos criterios o definiciones. Primero, les digo, como centro medular de todo esto es la obesidad. El ATP nos dice que para determinar el síndrome metabólico debemos de tener al menos 3. En el hombre se define como obesidad aquel individuo que tiene una circunferencia igual o mayor a 102 centímetros. Por ahí lo van a ver ustedes referido, que les dicen que es el tipo de obesidad central, la que representa una manzana o una pera. En la mujer son un poco más laxos los criterios y nos consideran que tienen una circunferencia de 88 centímetros. Entonces, fíjense bien, esta es la cuestión clave. El común denominador de todo el síndrome metabólico lo vamos a tener precisamente en la obesidad. La obesidad, como tal, es una enfermedad del modernismo. ¿Por qué del modernismo? Es una enfermedad del modernismo debido a que es una condicional propiciada por 2 factores claves. ¿Cuáles son esos 2 factores claves para que una persona desarrolle obesidad? Pues muy simple. Una menor actividad física. Ustedes son ejemplo viviente de ello. Díganme si no. ¿Por qué? Porque es un ejemplo viviente. ¿Cuántas horas al día se la pasan sentados? Díganme, ¿cuántas horas al día se la pasan sentados? Casi todo el día. ¿Cuántas horas estamos hablando de eso? Díganme un promedio, jóvenes. De 8 a 10. Ok, y después de eso, ¿qué hacen? Están cansados, ¿no? Sí. Y tras ese cansancio, ¿qué más ocurre? Pues dices, como ya me cansé de estar en esta postura forzada por las necesidades pandémicas, ahora me voy a ir a descansar y en lugar de que ocupes el tiempo para hacer alguna actividad física, dices, me voy a descansar ahora a la cama.
Y en la cama, pues se pueden hacer algunas otras cosas, empiezan a leer algunos temas, etcétera, etcétera. Pero ¿cuántas horas tienen ustedes reales de actividad? Pocas. Si acaso la que va es de ir al baño, si acaso la que es de ir al comedor, si acaso es la de agarrar la cuchara y llevarlo a la boca. Y ahí viene la segunda característica, que es lo que ha propiciado el que nosotros cursemos con altos índices de obesidad en la población. Y es la disponibilidad energética. La disponibilidad energética. Ustedes son gente afortunada, porque de menos comen 3 veces al día. Son de la clase, pues yo le llamo afortunada y alta, ¿no? Tienen un medio electrónico, tienen la posibilidad de estar estudiando, tienen la posibilidad de tener agua potable. Eso es un índice o factor de calidad de vida. Ustedes están en una de las carreras más caras. ¿Eso lo han analizado? La carrera de medicina es la carrera más cara. Entonces, ¿por qué les digo disponibilidad energética? Todos tenemos en nuestra colonia una tiendita o un Oxxo. ¿Y qué es lo que encuentras ahí? Productos altamente energéticos. Productos altamente energéticos. Díganme si no. Cuando estaban en la facultad, ustedes todavía les tocó un año en la facultad, ¿no? Sí, doctor. 2. Sí, doctor, casi 2. Sí estuvieron todavía, ¿no? Tuvieron la fortuna de estar en facultad de medicina, ¿no? ¿Qué pasaba cuando tenían hambre? No comían saludable. Iban con su tendero de confianza y comían algo ligerito. Decías, para pasar el hambre, cuando no se dan cuenta que en realidad son productos altamente calóricos. No me dejaran mentir, ustedes seguramente se comieron unos tradicionales chilaquiles de los que venden ahí en los puestecitos, ¿sí o no? Sí, doctor. Sí. Doctor. ¿Y eso cómo es? Es altamente calórico. Entonces, sumemos esos dos factores. Por un lado, poca actividad física y por otro lado, una excesiva ingestión calórica, pues ¿qué nos da? Nos da que a largo plazo ustedes entren en esta categoría. ¿En cuál categoría? En la de síndrome metabólico. Porque empiezan a acumular. Se han hecho múltiples estudios. Y se menciona que un sujeto, una vez concluida su actividad escolar, llámese universidad, preparatoria, y entra a la vida laboral, como aumenta su sedentarismo, aumenta de forma imperceptible entre medio kilo y 1 kilo de peso por año. Sobre todo si no tienen hábitos adecuados, ¿eh? Entonces, seguramente han ustedes escuchado en alguna de las reuniones familiares que algunos le dicen, oh, hombre, es que si tú hubieses conocido a tu tío, hombre, pesaba como 60 kilos, usaba botas para que no se lo llevara el aire, ¿no? Y ahorita ves al tío, 40 años después, y el tío tiene 110 kilos de guacarrote encima. ¿Y cómo fue dándose ese incremento? Así, de forma imperceptible, de medio kilo a 1 kilo por año. Sin esto hacerlo consciente. Entonces, el problema radica desde esta etapa por los pésimos hábitos asociados a la necesidad que tenemos para estar estudiando, ¿no? ¿Van entendiendo cuál es el punto? Entonces,
Esto es algo que nosotros debemos de comprender. Transpólenlo a la población en general. Transpólenlo a la población abierta. Y vemos al típico oficinista que se la pasa igual que usted de 10 horas. No le dio tiempo de desayunar. Y no me dejarán mentir. Pasa y con el primer puestecito que tenga de tamales cercano, se empuja su con su poderosísima guajolota. Y entonces, ¿qué estamos ingiriendo? Una cantidad calórica impresionante y la cual no quemamos. En consecuencia, vamos incrementando esto permanentemente. Entonces, una parte esencial en el tratamiento va a ser el de modificar todos los estilos de vida. Pero ¿desde cuándo? Si ustedes se dan cuenta, nuestro sistema de salud está enfocado a atender a la población cuando ya está enferma, no cuando está en una etapa de salud. El enfoque debemos de modificarlo. El enfoque debemos de cambiarlo. El enfoque nosotros debemos de crear hábitos higiénico-dietéticos desde esta etapa. Entonces, primer punto clave, la obesidad. Ya tienen ahí los dos factores. Ahorita los vamos a analizar. Después, el segundo factor que va de la mano siempre con el paciente diabético o obeso es la alteración del metabolismo de carbohidratos. La ATP nos dice que una glucosa en ayunas, más de 110. Otros ya lo han ido modificando. Y te dicen, no, ¿sabes qué? Eso está mal. Nosotros debemos de considerar una glucosa arriba de 100 ya como síndrome metabólico. Segundo factor. Recuerden ustedes, por sus clases de fisiología, que el humano es un individuo insulino dependiente. Y el ser insulino dependiente depende de que hay algunos tejidos los cuales requieren para su metabolismo normal de la participación de la insulina. El primero es el músculo, el segundo es el hígado y el tercero es la grasa. Entonces, ¿qué pasa con ese sujeto que tiene obesidad? Pues empieza a tener, sobre todo si cuenta con la carga genética, de empezar a acumular deficiencia de insulina. Entonces empieza a tenerlo. ¿Ya llevaron endocrino? ¿Aló, Sí, aló? ya, doctor. Sí, doctor. Ok, ¿cuál es el criterio para diabetes? Una glucosa arriba de 126 después de 2 horas de, más bien, en Ayunas. ayuno, en ayuno también, Después de 2 horas. después de 2 horas, si está mayor a 140 A 200. y, a 200 y la hemoglobina glucosilada si es mayor a 7. Ok, bueno. Y fíjense que lo que estamos haciendo, la ATP nos está dejando una franja considerable entre 100 y 110 para considerar síndrome metabólico. Porque ya ese paciente está en la etapa inicial de una enfermedad llamada diabetes mellitus. Y eso está propiciado, ¿por qué? Por la obesidad. Entonces ya tenemos esos dos criterios,
obesidad central, arriba de 102 en el hombre, 88 en la mujer, glucosa arriba de 110. El tercer factor, los triglipuercos, arriba de 150. ¿Sí? En antaño, les estoy hablando de hace 5 años, el criterio era 175, pero cada vez los van disminuyendo porque van dándose cuenta de que si nosotros somos laxos, pues en realidad el paciente no está evitando su deterioro. Y ahí es en donde vienen las complicaciones. Las cifras tensionales. El siguiente factor, 135 sobre 85 milímetros de mercurio. De hecho, el último reporte de la AHA, de la Sociedad Americana de Corazón, nos está considerando que toda aquella persona que esté en 130, 90, ya es un paciente hipertenso. Fíjense, todavía son más estrictos. Y al rato, no dudo que en una década, vamos a considerar que el paciente hipertenso es todo aquel que no tiene 120-80, en el caso de los hombres, y 110-70 en el caso de las mujeres. Cada vez se van haciendo más estrictos los criterios porque no estamos evitando las complicaciones a futuro. Nosotros tenemos una medicina que es una medicina correctiva de lo incorregible. ¿Comprenden esa parte? Correctiva de lo incorregible. Eso es lo que nosotros hacemos. Nosotros, cuando nos llega el paciente, ya tiene un endurecimiento de arteria, ya tiene una deficiencia mayor de insulina, ya tiene complicaciones asociadas a la hipertensión. Entonces, estamos finalmente nosotros fallando. El siguiente factor, colesterol HDL. En el hombre menor a 40 y en la mujer menor a 50. ¿Por qué HDL? Porque es el colesterol que se considera como colesterol bueno. Ahora, hay que mencionarles algo. Este supuesto colesterol bueno tiene 3 fracciones, la 1, la 2 y la 3. Resulta que solo la fracción que es protectora es la que se incrementa con una cuestión que es el ejercicio. Entonces, a todas luces, el síndrome metabólico tiene como punto central la obesidad. ¿Comprenden esa parte, jóvenes? ¿Alguna duda hasta aquí? No, doctor. No, doctor, todo bien. Todo bien. Ok, entonces, para esto, en una primera etapa, y es algo que nosotros debemos de aprender así a manejar, el grueso de las enfermedades crónico-degenerativas, desde el punto de vista terapéutico, ¿sí? Tiene una triada de manejo. Siempre. La primera, la dieta. La segunda, ejercicio. Y la tercera, los fármacos. Repito, la primera, la dieta. Que yo siempre que doy este tema, les digo a todos mis alumnos, borren de su vocabulario la palabra dieta. ¿Por qué?
Porque cuando uno le dice a un paciente que lo vamos a someter a una dieta, en automático se le empieza a antojar todo. ¿Cómo? Sí, o sea, el paciente le pregunta a uno, oye, ¿cuánto tiene que no comes unos tacos? No, pues tiene como un mes. O carnitas, no, eso tiene más, tiene como 3 meses. Y barbacoa, no, dice, pues la última vez tiene que como medio año. Ok, en el momento en el que tú le das la palabra dieta, en ese momento, tú le estás abriendo la puerta al antojo de todos, porque el paciente entiende que a partir de ese momento vamos a iniciar con las prohibiciones. Y aunque no haya comido tacos en mucho tiempo, barbacoa en mucho tiempo, carnitas en más tiempo, en ese momento se le empieza a antojar al paciente. Entonces, lo que nosotros debemos de hacer es una modificación en ese término y decir plan de alimentación de vida. Es una situación completamente diferente. Yo voy a tener por fuerza que enseñarle al paciente a comer de una forma saludable y equilibrada. En algunas cosas voy a ser restrictivo, pero no de prohibición. No debemos de entrada prohibir ningún alimento. Lo que sí vamos a tener que hacer es ajustar la cantidad. Ahorita les voy a enseñar a hacer esto. ¿Queda claro entonces? Dejar de decirle dieta por plan alimenticio. Sí, doctor. El segundo componente también denominado ejercicio es otra de las cosas que nosotros debemos de cambiarlo. Debemos de cambiarlo por un fenómeno denominado actividad física o activación física, que es por fuerza lo que requerimos. El tercer componente, pues es el más fácil. Es el componente farmacológico, el empleo de algunos medicamentos para ayudar a mantener los niveles que se tengan elevados de todos estos fenómenos, ¿no? De esa manera, este triángulo terapéutico, esta triada de manejo, yo voy a empezar a manejársela al paciente para tratar de restablecer su estado de salud. Y como les mencioné a ustedes, la prevención inicia en la edad temprana de la vida, no cuando el órgano ya está dañado, porque de esa forma yo conservo, prolongo, perpetúo más mi estado de sanidad. De igual forma, fíjense, no nada más lo voy a manejar para obesidad, lo voy a manejar para el paciente que tiene hiperlipidemias, lo voy a manejar igualmente para aquel paciente que tiene hipertensión, lo voy a manejar para aquel paciente que tiene diabetes mellitus, que son parte de los componentes que tiene nuestro síndrome metabólico. ¿Comprendieron esta parte? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, ahora una pregunta, jóvenes. ¿Cómo se determina la obesidad? ¿Cómo se determina el sobrepeso?
Por el índice de masa corporal. Ok. También influye el perímetro abdominal. Ok. Dígame, Aranza. Tenemos que valorar en qué consiste ese sobrepeso también. Ese es Porque el muchas factor más veces importante. el índice de masa corporal es mayor en músculo que en tejido Es adiposo. correcto. Y hacia allá va enfocado precisamente mi pregunta. Porque yo quería saber si a ustedes ya les habían hecho esta aclaración relacionada con que el índice de masa corporal solo debe de ser una especie de guía, pero no es el criterio médico de mayor peso para yo considerar a un sujeto obeso. ¿Sí? El índice de masa corporal es algo que nos da practicidad en el consultorio y para pasárselo al paciente en un número, pero no es un método verdaderamente útil para yo poder decir que el paciente es o no es obeso. En realidad, para dar tal aseveración, yo debo de considerar más el porcentaje de grasa que otro elemento. ¿Ibas a preguntar algo, Alan? Justamente iba a decir eso, que el índice de masa corporal se utiliza más como para porcentajes a un nivel poblacional más alto, y para poder determinar la obesidad necesitamos hacer estudios de pliegometría para determinar el Correcto. porcentaje de grasa de una persona. Sí, pero era eso. Así es. Miren, yo habitualmente en el programa que se daba de abierto, cuando estábamos en clase, yo hacía una práctica precisamente relacionada con esto. Les enseñaba dos métodos fáciles de llevar a cabo para cuantificar el índice de grasa o el porcentaje de grasa, que como acertadamente dice Alan o Alan, Hola, doctor, con él. con M, ok, como acertadamente dice Alan, el más práctico, que está validado para determinar el porcentaje de grasa de un individuo, es lo que se conoce como glicometría. No es el método más exacto, pero sí es un método muy útil para nosotros, porque además es accesible y perfectamente validado, que también nos sirve para decirle al paciente, pues miren, yo lo agarré con un pliegue en el brazo de 40, a un año de estarlo manejando, ya tiene ese pliegue en 20. O sea, ya bajó el 50% de la manteca que tenía, ¿no? Ya bajó. Ah, bueno, entonces vamos por buen camino, ¿no? El otro método, que también es de consultorio, es un método que se conoce como impedancia. Tenemos una báscula con un polo positivo y un polo negativo, sobre el cual yo emito una corriente, la cual el paciente ya sea tomado de las manos o con las plantas y con el mínimo de ropa que tenga, obviamente un traje de baño, ¿sí? Con las plantas se genera la corriente de positivo a negativo y se hace pasar por todo el cuerpo. La resistencia que hay al paso de este estímulo eléctrico me va a dar un número y en consecuencia me va a determinar la cantidad de grasa que tiene ese individuo. ¿Ok? Es más exacto. ¿Por qué? Porque la plicometría, Alan, solamente determina, y fíjense bien lo que les digo, solamente determina
grasa subcutánea y no nos considera dos tipos de grasas que también forman parte de la estructura anatómica del individuo, pero que ese método no lo cuantifica, como es la grasa intramuscular y la más peligrosa de todas, la grasa visceral, que de hecho esta es la que indirectamente nosotros estamos determinando, esta es la que nosotros estamos determinando indirectamente, ¿sí? Cuando medimos la periferia de la cintura. ¿Comprendieron esta parte? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, entonces, plicometría me determina grasa subcutánea. Impedancia me determina grasa subcutánea, intramuscular y visceral. Entonces, de hecho, se ha estudiado que aquellas personas que tienen un índice elevado de grasa visceral son los que realmente tienen el riesgo de todas las enfermedades cardíacas, hipertensión, diabetes, porque es una grasa que realmente nosotros no la consideramos. Solamente ustedes la van a ver cuando abran al paciente. Y es la que está precisamente depositada entre los epiplones. ¿Ok? Esto es práctico en el sentido del manejo del paciente. Del manejo del paciente en el consultorio. El plicómetro pueden encontrar de dos tipos. El más caro es un plicómetro que se llama el plicómetro de Lange. Y el otro, hay un plicómetro práctico, accesible y plicómetro de plástico que les cuesta como 100 pesos en Motolínea. Para aterrizar esto, vamos a hacer precisamente un ejercicio en el que contempla, quiero que saquen ustedes su índice de masa corporal. Aquí está su fórmula. La fórmula, ustedes la saben, es el peso expresado en kilogramos entre la estatura expresada en metros al cuadrado. Y precisamente, con base en lo que había mencionado hace un rato su compañera Aranza, vean ustedes, en un individuo que pesa 110 kilos y mide 1,70, obtenemos 110 entre 2,89. Este individuo nos da un índice de masa corporal de 38. Ahí, con este índice de masa corporal, ¿qué encontramos? ¿Una obesidad de clase 2? Un obeso. ¿Sí? Es un obeso, a todas luces. Pero ese sujeto es un paciente que yo tengo que se dedica al físico-constructivismo. A todas luces yo diría que es obeso, pero es un sujeto de nivel nacional que ha ganado competencias por la calidad de masa muscular. Su masa muscular ronda
el 46%. Y cuando está en periodo previo a la competencia, su porcentaje de grasa lo he calculado a través de plicometría y de impedancia en un 5%. Entonces, debemos de entender que el índice de masa corporal va a ser engañoso y tenemos que hacer siempre la correlación con la plicometría. ¿Comprenden esta parte? Que esto es esencial. Esperemos que en lo sucesivo, en los meses siguientes, y me acuerdan si no, que si se llega a cumplir todo esto, y los que quieran aprender a hacer este tipo de cosas, pues con todo gusto yo les enseño, ¿no? Pero vengan en parejas, para que podamos hacer la práctica y podamos determinar esto, que es de vital importancia para tener el control de nuestros pacientes. Les enseño a hacer una somatometría. Y eso se los dejo abierto, ¿eh? Yo aquí tengo todos esos equipos. ¿Vale? Pero eso es el que quiera. Doctor, gracias. Obligatorio. Sí, doctor, gracias. Si les interesa, pues con toda confianza, pónganse nada más de acuerdo, me mandan un WhatsApp y ya les digo un día que no tenga tanta consulta, les puedo decir, ¿sabes qué? A ver, revisamos o les agendo un día en particular y se hace la práctica aquí directamente en el consultorio. Entonces, si están interesados, no es obligatorio, repito, pero sí es una cuestión opcional y que es la mejor forma de que ustedes tienen para que le demuestren al paciente fehacientemente cómo va evolucionando con base en lo que ustedes están haciendo. ¿Sale? Entonces, queda esta propuesta abierta. ¿Ok? Entonces, vamos a iniciar. Esto es, ¿vas a decir algo, Alan? No, doctor, no, todo bien. Ok. Entonces, esto es terapéutica. Vamos a iniciar esto. Fíjense bien, esta es la terapéutica que vamos a usar para muchas enfermedades, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Saben calcular dietas? ¿Se refiere al porcentaje calórico de una dieta o...? Sí, calcular dietas en general. No les dije menús. ¿Cuál es el principio, el fundamento básico de una dieta? Que sea de acuerdo a la edad del paciente, el sexo del paciente, su actividad ¿La saben física. o no, Aranza? Eso es rollo. ¿Sabes hacerla? ¿Sabes prescribir una dieta? Pues ¿Sí más o o no? menos. Sí o Más no, o más o menos no. Más o menos no sirve. Yo en este momento digo, dame una dieta. ¿Qué me vas a decir? Quiero una dieta para bajar. Tengo que valorar, obviamente, primero su peso, su estatura, su sexo y su actividad Ahorita te los física. doy. Si no tiene comorbilidades, Eso yo ok. ¿Sabes calcularla, sí o no? Tercera vez que te lo pregunto. La pregunta es muy concreta. ¿Lo saben hacer? ¿Lo saben calcular o no? No me echen No. rollo de que si va a ser con base en el No, peso, la edad, No, el doctor. sexo, el índice calórico que el sujeto tiene, metabolismo basal, actividad física, cuando lo hace intenso, cuando lo hace a mediana intensidad, cuando lo hace bajo, cuando está esto. No. ¿Saben o no saben? Si lo saben, para obviarlo y pasarme al siguiente punto. Esa es mi pregunta específica. Si no lo saben, pues entonces lo desmenuzo para que lo entiendan y cada uno lo va a hacer en forma particular. No, Desde doctor, el punto mejor es de lo que ven. lo que yo quiero es saber, porque hasta donde yo sé, creo que ya les dan una materia que se llama nutrición, pero como ustedes vienen de muchos grupos, de muchos otros lugares, dentro de la misma universidad, no sé si todos lo saben. Si no lo saben, o sea, tengo que darles la cuestión fundamental. Sí, vamos a partir. Entonces,
Vamos a partir de esto. Vamos a iniciar con este ejemplo. Les puse a un sujeto de 75 kilos. ¿Sí? Un sujeto de 75 kilos. Dicho individuo, si yo quiero, es un individuo del sexo masculino. Todas las dietas siguen este principio. Si yo quiero tener a ese sujeto en ese peso, es decir, darle una dieta que ni le suba ni le baja, que lo mantenga, dieta que se llama de mantenimiento, yo le voy a calcular 25 calorías por cada kilogramo de peso. Y yo voy a hacer una dieta o un programa de alimentación que contenga 1,875 calorías por día. ¿Se entendió? Sí, doctor. O sea, yo estoy en mi peso ideal, 75 kilos. Y no hago nada de actividad física, nada de ejercicio. Me la paso todo el día sentado porque soy oficinista. Si yo quiero mantener mi peso a lo largo del tiempo, yo debo de ingerir una dieta de 1,875. ¿Con base a qué? A administrarle 25 calorías por cada kilogramo. Si yo le sumo a ese individuo el que lo voy a poner a hacer ejercicio, a lo mejor le voy a subir acorde a lo que él quema durante la actividad física de 200 a 500 o hasta 1,000 calorías. Va a depender de qué tanto ejercicio haga el individuo. ¿Ok? Pero para mantenerme, yo voy a estar en 25 calorías. Si yo quiero hacer que ese individuo baje de peso, entonces le hago una restricción calórica de 5 calorías por cada kilogramo de peso. Y su dieta diaria, su aporte diario calórico va a ser de 1,500 calorías. Por otro lado, si lo que yo quiero es ganar peso, porque es un sujeto que tiene un estado caquético, pues en ese caso, Pilar Martínez, ¿la conocen? Sí, doctor, es compañera del grupo. Sí. Entonces, si lo que yo quiero es ganar peso, en ese caso, yo hago el cálculo a 30 kilocalorías por kilogramo de peso. Y esto me origina, fíjense, este rango de esquemas, de entre 1,500 a 2,250 calorías por día. A nosotros nos han dicho que debemos de calcularle a la mujer 1,800 y al hombre hay que calcularle 2,000. Esa es la dieta tipo. Pero si yo lo quiero hacer de una manera más clara, pues en realidad lo tengo que aprender de esta forma. ¿Queda claro? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Ok? Sí, doctor. ¿Quieren ir al receso? ¿O todavía aguantan? Doctor, tengo una duda. Dígame. También es ¿Cómo? No te escuché nada. No sé quién habló. También es importante el calcular. No se Yo, te Alan, pero escucha. creo que está. No, te está cortando. No, nada más se dice. También es importante.
Y es todo lo que dice. Sí, es que está como cortándose el audio. El audio, exacto. A ver, ahí aparece que se restableció. Creo que sí. Es importante también el calcular los macronutrientes en este tipo de pacientes con una dieta, o eso ya es otro punto. No, eso es lo que vamos a desarrollar. Ah, ok. Eso Vale, es lo que gracias. vamos ahorita a desarrollar, pero lo que me interesa primero, o sea, vamos de lo básico a lo ya un poquitito más complejo. Que no es tampoco tan complejo, ¿no? Porque de hecho nada más es cuestión de que ustedes busquen todas las tablas cuando ya sabemos cuánto le voy a dar de calorías y a qué equivale cada uno en cuestión de gramos para que tú puedas hacer una dieta sin mayor problema. O sea, este método les enseño yo a que lo calculen para que no lleguen al hospital en el internado y desarrolles lo mismo que todo mundo hace, ¿no? Ah, dieta hipocalórica. Dieta hipocalórica de 1500 calorías. Y tú dices, espérate, pues el sujeto pesa 110 kilos, ¿no? Se va a estar muriendo de hambre, ¿no? O sea, le tienes que calcular, sí, evidentemente, con 20 calorías por cada kilo, a él una dieta hipocalórica, háganlo. Fíjense, pesa el sujeto 100 kilos. Una dieta normal para él va a ser de 2500. Una dieta hipo es de 2000 y una dieta hiper, ¿sí? Va a estar en 30. Va a ser 3000 calorías. Entonces ustedes ya tienen un parámetro claro de cómo deben de administrarle o qué cantidad calórica. Y ya el nutriólogo, con base en la prescripción que ustedes están dando, ¿sí? Yo quiero una dieta hipocalórica en este sujeto de 2000 calorías. Ah, caray, de 2000 calorías, sí, porque el sujeto pesa de 100 kilos. ¿Notan esa diferencia? A que lo establezcan en 1500, que es la que todo el mundo maneja en el hospital como dieta hipocalórica. No, yo estoy dándole al nutriólogo ya un valor establecido de dieta restrictiva, porque lo estoy calculando con base al peso que tiene este individuo. ¿Me comprendieron? Yo soy más específico y va a haber menos error. En ese sujeto de 100 kilos. Pongo el otro ejemplo con un sujeto de 50. O sea, yo tengo el sujeto de 50 kilos, ¿no? Entonces digo, ¿sabes qué? Necesito que este individuo suba de peso. ¿Cuánto le tengo que administrar? ¿Cuánto le tengo que dar a este sujeto de 50 kilos? Quiero que suba de peso, pues le doy la de 30. Y entonces en ese sujeto de 50 kilos que quiero que suba de peso, a él le estoy dando una dieta de 1500. ¿Por qué? Porque lo estoy calculando a 300. Entonces, lo que uno va a hacer para restricción 1500, otro va a hacer para ganancia de peso a 1500 calorías. Porque no sé si ustedes hayan visto allá en los hospitales que de repente le dan una dieta para ganar de peso y le dicen al sujeto, coma 1850 calorías, ¿no? O dale una dieta de 2000 calorías y el sujeto no alcanza a comerse todo. ¿Por qué? Pues porque no está acostumbrado. ¿Entendieron esto? Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces, ahorita, vámonos al receso 10 minutos y continuamos, ¿vale? Sí, doctor. 10 minutos. Doctor, gracias.